Hola, bienvenidas y bienvenidos al inicio de nuestra segunda serie del podcast Aguas Profundas. En esta ocasión hemos titulado esta serie Hablar de lo que no se habla. Gigi, ¿cómo estás? Yo estoy feliz de haber aterrizado hoy en Puerto Colombia, estoy feliz de que este proyecto siga, estoy feliz que se venga el viaje de Aguas Profundas, pero sobre todo tener la segunda serie y que en la primera serie nos han acompañado y seguimos todavía en el podcast de los más escuchados en Colombia en Spotify. Hoy revisé, tin, y le dije, ¡Cari! Así que yo opino ¿qué? Que un brindis. Mis amores, volvimos con vino, lo que ustedes más pidieron. Sí. ¿Quieren vernos tomar? Honrando al primer episodio con el que abrimos esto y a celebrar eso que para nosotros es un logro, que es darle continuidad a este proyecto. Gigi, ¿cómo vamos a arrancar estas conversaciones que vamos a navegar? Además, a petición de quienes nos escuchan, porque nos pidieron puntualmente, de entre las cosas que les pusimos a votar, hombre, no, hablen de lo que no se habla, de temas tabús. Primero, tomar un poquito, así se tiene que empezar. Hay que mojar la palabra. Amiga, o alcoholizar la palabra. Alcoholizar la palabra. Ay, Dios mío. ¿Cómo se dice? ¿Temas tabú o temas tabúes? Temas tabú, según yo. No, le preguntaremos a la Real Academia, pero no nos llevamos muy bien con esa señora. No. Ajá. Amiga, hoy vamos a hablar de algo que no se habla y que parece muy silencioso y casi una lucha eterna a nosotros las mujeres, y es hablemos de plata. La plata. De la plata. Plata. Amiga, pero te veo estrenando aretes, ¿ah? ¿Qué te parece? Divinos. ¿Qué te parece esta creación? Miren, esta creación es de una artista que se llama Valentina Quintero y además es de una colaboración bien particular que va a ser para el viaje de Aguas Profundas que acontece este fin de semana que sigue aquí. Miren, en Puerto esta Colombia, joyita divina. Atlántico. O sea, son conchas de Así verdad, que ¿verdad? son conchas de verdad bañadas en oro, esta en plata. Así que aprovechamos y hablando de plata, hablemos de plata, hablemos de oro. Entonces vinimos aquí vestidas negras con nuestras nuevas joyas. Amiga, un tema que creo yo que realmente no se habla tanto como se debería, y a mí me gustaría empezar contando la siguiente anécdota, y es que cuando dijimos que queríamos emprender juntas, resulta que estábamos haciendo un ejercicio creativo y la diseñadora nos invitó a que cada una por su lado respondiera unas preguntas. Claro, sin consultarlas, simplemente responden y me lo envían al correo electrónico. Cuando yo reviso las respuestas de Cari, yo quedé como un poquito impactada porque las dos pusimos en el primer punto, y es: nosotras somos mujeres ambiciosas. Y yo, oh my God, yo también puse lo mismo. Y después las dos decíamos: queremos que esto sea un proyecto que demuestre que se puede hacer algo justo, pero teniendo la remuneración justa. O sea, que podemos seguir nuestros sueños, pero que este proyecto va a ser un proyecto rentable para nuestra vida porque le estamos dedicando todo. Y cuando yo vi eso, me quedé como, ok, o sea, no puedo creer que las dos estemos tan alineadas sin hablarlo. Pero después en la reunión con la diseñadora dijo, a mí me llamó mucho la atención que las dos dijeron que eran mujeres ambiciosas. ¿Tú cómo te sientes con esa palabra, que es una palabra muy impopular para nosotras las mujeres? De hecho, yo he sido muy criticada por el tema, que yo digo, en verdad es que soy una mujer ambiciosa, tengo este sueño, quiero lograr esto, quiero ser independiente, la parte económica para mí es importante, para mí el dinero no es un fin, sino un medio para hacer las cosas que sueño. Y encontrarte a ti en este camino y que te reivindiques como una mujer ambiciosa también, pues me hace sentir, uno, con la socia correcta, y dos, que realmente estamos también rompiendo un poquito ese estigma de cómo se supone que tiene que lucir una mujer, cómo se supone que tiene que soñar una mujer y que está permitido que se enuncie en lo público. Pero además, G, desde algo bien particular, que es la producción financiera, si uno quisiese llamarlo así, para el goce individual. ¿Por qué? Y quiero empezar por allí. Yo creo que las mujeres somos construidas socialmente, por así decirlo, o somos socializadas en unos procesos en los que generalmente nos dicen que debemos ser cuidadoras. Y ese cuidado se termina por manifestar no solamente como en el cuidado que damos desde el amor, sino que cuando somos independientes financieramente o autónomas financieramente, también terminamos como por dar, por ser sostén y por ver el dinero como un medio también como para nutrir al círculo y
tendiendo a no priorizar oye, cómo yo quiero que también esta independencia y esta autonomía económica se manifieste en unos lujos incluso, si se quiere, que yo quiero tener para mí. No solamente para mi entorno, por supuesto, si ese es el escenario, pero para mí también. A mí, por ejemplo, me ha costado mucho eso. El llegar a un punto en la vida en donde también cuando produzco financieramente estoy pensando en ese dinero en relación con cómo quiero exclusivamente dedicarlo o el cómo soy merecedora de que ese dinero se vea reflejado en unas mejoras en mi calidad de vida y en unas cosas a las que no quiero renunciar. A mí me cuesta mucho considerarme una mujer ambiciosa porque creo, como tú bien lo dices, que es una palabra satanizada. O no me cuesta considerarme una mujer ambiciosa, me cuesta externalizarlo. Me cuesta verbalizar esta palabra y mirar con tranquilidad y decir, yo soy una vieja ambiciosa, sin que alguien piense, esta es una vieja que lo que le gusta es la plata, interesada, superflua, materialista. No es el caso, al revés, me mueven unas pasiones muy distantes de lo económico. Exactamente, esa es una gran lucha interna en mi vida, que me mueven mucho cosas y temas que dan cero dinero, y que además éticamente no deben estar atados a la producción del dinero. O sea, por ejemplo, quien conoce el trabajo de Gina y mío, ambas hacemos ejercicios de activismo social y una frase que yo digo con mucha recurrencia es: el activismo no se vende. O sea, el activismo es sagrado, las posturas políticas no son transables, a mí no me pueden pagar por una opinión frente a un tema, y esa es mi libertad en ese escenario. Pero entonces, ¿cómo puedo ejecutar las cosas que quiero hacer sin el recurso financiero? Y de dónde viene y cómo viene, y cómo además logro que esas cosas no riñan con lo que yo reconozco que quiero, y es, yo quiero una buena vida, y a mí me gusta el goce, y a mí me gusta tener dinero en la cuenta, y a mí me gusta viajar, pero además quiero mucho más de lo que hoy ya he logrado construir, y es una gran lucha. ¿Tú cómo te sientes con respecto a ello? Yo estoy en un momento súper bonito porque por primera vez me permití decir sí, y tranquilamente soy una mujer ambiciosa, soy una mujer con grandes sueños y no le veo nada, al contrario, me parece muy reivindicador de mi parte, sí lo soy. Y si la gente me abre los ojos, le pregunto, ¿por qué te escandaliza? O sea, ¿por qué si un hombre te dice, quiero tener mi empresa gigante y quiero que mi fundación no solamente trabaje en Colombia, sino en toda América Latina, te parece maravilloso, pero si lo digo yo, te parece escandaloso? Porque si tú ves la definición, no tiene nada negativo. Es simplemente una idea preconcebida de la persona que es ambiciosa, es una persona que solamente le interesa lo material. Y vuelvo y repito, ¿desde dónde va mi relación con el dinero? Mi relación con el dinero va que para mí, en un sistema como el que vivimos, que no es trueque, ¿sí me entienden? O sea, que todo se compra y se vende, pero que hacemos parte de una estructura capitalista. Para mí el dinero no es el fin. A mí no me interesa tener plata para acumular. A mí me interesa plata para vivir la vida que yo deseo, para hacer los planes que yo deseo, además para compartir con quien yo deseo. Yo me considero una mujer amplia y de hecho celebro mucho la amplitud de mi vida. O sea, yo tengo amigas y tú eres una amiga de esas, amigas generosas. Y cuando pienso en ser generosa y generoso, no necesariamente pienso en la cantidad de dinero. Entonces voy a ver aquí, les voy a contar lo que yo pienso. Yo detesto a la gente tacaña. Porque mi teoría es... Lo detesto, o sea, es una cosa que me afecta. ¿Por qué? Porque mi teoría es que quien es tacaño con el dinero es tacaño con el espíritu, es tacaño con el amor. Y yo no quiero en mi vida gente tacaña. Y entonces me van a decir, Gina, tú solamente estás pensando en lo material. Y aquí digo, difiero. Porque quien es amplio no necesariamente tiene que tener dinero. Porque cuando uno es amplio, si yo tengo una jarra de limonada, yo te quiero compartir mi jarra de limonada con todo el amor cuando vengas a mi casa. Yo no quiero medir que la jarra de limonada no te la quiero compartir. A eso me refiero. Yo he visto gente con no todas las condiciones económicas siendo muy amplia por el trabajo que tengo, que el cual amo profundamente, y he tenido la oportunidad de viajar por muchas partes a trabajar con diferentes sectores sociales, y he conocido la amplitud y la generosidad en los rincones menos esperados, y he conocido a la gente muy tacaña forrada en mucho dinero. Entonces a eso me refiero yo. Yo quiero en mi vida gente amplia, porque la tacañería es, el que es tacaño de espíritu, no solamente en lo material. Entonces, cerrando, me siento en un momento súper bien. Creo que han sido 6 años de luchas internas y públicas en ese sentido, porque yo emprendí un proyecto social. Yo emprendí una fundación, la cual nadie sabe, pero durante 2 años yo gasté todos los ahorros de mi vida para sostener ese proyecto.
2 años de mi vida sin un peso y trabajé, gasté todos los ahorros de mi vida. Y después yo decía, si gano algo de dinero, la gente va a pensar que entonces no es un tema social. Y han sido 6 años de lucha para decir, no, mi trabajo vale, lo que hace la fundación es importante, lo que necesitamos es más recursos para hacer proyectos mucho más grandes. Y eso no puede ir en detrimento de mi bienestar también y de lo que yo quiero trabajar, y lo que yo quiero conseguir y seguir emprendiendo en otras cosas. Entonces estoy en un momento súper bonito, muy reconciliada, decir, sí, ¿te parece? Quiero más y quiero que la fundación tenga proyectos mucho más grandes y quiero que Aguas Profundas no sea un viaje, sino sean 50,000 viajes, quiero viajes internacionales, quiero 55,500 temporadas, quiero, mejor dicho, que esta cosa esté por todas partes. Entonces estoy en ese momento contenta, tranquila. Que yo creo que es un momento muy bonito y te miro como ejemplo porque me interesa mucho llegar como allí con esa conciencia con la que lo hablas. Y creo que mencionas algo que me parece precioso, que es una idea de que no tiene que reñir como dos nociones de la riqueza espiritual y emocional, Sí. si se quiere, con la riqueza material, porque yo creo que es bastante común que viviendo en contextos como los que vivimos, de alta inequidad, a veces suele haber como esa asociación, ¿no? Como el que tiene mucho dinero, necesariamente superfluo, materialista, pobre de espíritu, etc. Es cierto sí es que el dinero, como cualquier otro elemento de poder, lo puede corromper a uno, Total. pero también es cierto que si adquirido desde la honestidad, desde la decencia, con un propósito puntual, que sea asociado al bienestar que uno está buscando para sí, no tiene por qué existir como esa fricción Pero con eso la es que una se cosa dibuja y se judio-cristiana, sataniza. es una lógica Ujú. judio-cristiana, es que el reino de los cielos no será de los ricos, dice la Biblia, y yo como, perdón, claro, ojalá no sea de la persona que ha generado sus ingresos desde la corrupción, que no sea el reino de los cielos, que no sea el reino de los Seremos cielos el del meme de narcotráfico. mi amiga y yo bajando al infierno. Ay, no. ¡Ay, amiga! No, ¿Qué mentira, dices? Diosito. Dios mío. Perdón. Me quedé como el vino y eso que apenas va por la primera copa. Mentira. ¿Sabes cómo? Entonces pero qué raro que resulta que eso es solamente para las mujeres. O sea, no es una Sí. concepción para los Ujú, hombres ujú. también. Miren, yo voy a hacerte una pregunta bastante compleja porque me Ok. gustaría saber cómo va tu relación con los hombres en el tema del dinero también. Ay. Pero antes quiero decirles algo. La gente habla de la igualdad, la gente habla que el feminismo ya no se necesita, la gente habla que nosotras las mujeres ya estamos en las mismas condiciones de los hombres y la realidad es que los estudios te dicen todo lo contrario. O sea, en Colombia estamos ganando 10% menos en los mismos cargos que los hombres. Y nosotras que estamos en este momento en la región Caribe, porque yo parezco la chica de los datos para los podcasts de Aguas Profundas, en el Caribe es en el país la región más diferencial en inequidad de recursos entre hombres y mujeres. Aquí la diferencia es del 12%. Entonces, es decir, como nosotros no ganamos lo mismo, Ujú. y América Latina es la región de emprendedoras, y hay mucho emprendimiento en Colombia, y toda la mayoría son mujeres, pero no tenemos las mismas oportunidades económicas, y estos estudios los da el DANE. Entonces, hablar de plata es muy importante porque hablar de plata habla de desigualdad de género, hablar de plata habla de que falta redistribución económica, porque así como yo creo que tenemos que trabajar todos menos, también yo creo que todos deberíamos trabajar menos y redistribución más. Ujú. Creo que deberían haber pagos más justos. Yo soy de las que cree que el que gana más plata tiene que pagar más impuestos. Y yo tengo un mantra en la consultora que ya hablaremos un poco de los proyectos de cada una también, pero es como la mayor ganancia por el menor trabajo posible. Yo no quiero ser una esclava del trabajo o tratar de romantizar Ay, el amiga, trabajar 24 horas pero al eso día, es etc. nuestra utopía, porque las dos trabajamos Ujú, con... O sea, la realidad es que nosotros tenemos unas agendas un poco loquitas, ujú. y tan loquitas que una de las tareas que tenemos internamente, Sí. de verdad, es que todo el tiempo estamos bastante reventadas y tenemos crisis de salud mental Sí. porque la gente no sabe. Es decir, nosotras tenemos que trabajar para ser independiente y mujer independiente financieramente, pero más del 50% de nuestro tiempo está dedicado a proyectos que no nos generan ingresos. Y la Ujú. gente... Pero que están articulados con nuestras pasiones. Exacto, Y y la eso gente es no de una sabe eso. complejidad increíble. Pero me preguntabas algo que es bien complejo porque cada una, como dices tú, cuando me dices y que, amiga, lo que estás es traumatizada, tal cual, cada una con sus traumas. Y yo creo que el crecer en una sociedad como el Caribe y después
irme a vivir fuera del país, a mí me generó un choque bastante importante en términos de mis formas de percibir la vida libre como mujer y eso cómo se traducía en mis relaciones con los hombres en términos generales. Yo soy una mujer que tiene hoy en día una particularidad y es cuando se trata de relaciones íntimas o sexoafectivas, soy supremamente radical en mostrarme autónoma porque vengo de unas experiencias en donde sí viví de forma muy cruda lo que fuese como el hombre que intenta utilizar violencia económica muy dura, pero ese hombre que utiliza el dinero como herramienta de poder para ejercer violencia. Y a mí eso tal cual me traumatizó. Entonces yo, mira, desde la cita número 1, sacada sea de Bumble, de Tinder, de lo que me encuentro en la esquina, hay algo que seguramente tengo que trabajar y es una necesidad en mí, en mostrar que mi interés no es financiero y que mi necesidad no es financiera en relación con ninguna relación, valga la redundancia, con otra persona y menos con un hombre. Las únicas relaciones en las que yo sigo aceptando muy bien los gestos de amor dados desde lo económico son en las relaciones de amistad. Entonces, con mis amigas mujeres y con mis amigos hombres, pero con quienes ya he establecido una línea de amistad muy clara, mira, me dejo atender, que sean generosos, que sean divinos. Y tengo historias muy preciosas porque cuando venía de ser becaria, bueno, yo estudié fuera del país y soy una mujer que eso es otra cosa que quiero hablar. A mí me cuesta muchísimo hoy todavía pensar como un balance correcto entre mi ambición y lo que tengo que empezar a sentirme tranquila con, ya igual has logrado unas cosas, cálmate. O sea, como no puedes estar todo el tiempo como en esta actitud de retarte financieramente. Es como disfruta un poco también esta siembra y esta recoger la cosecha que no es tan bollante como quieres, pero que sigue siendo privilegiada en tu contexto y en tu sociedad. Total. Y sigue ahora arando nueva tierra y sembrando nuevas semillas para una cosecha más grande pero posterior. Entonces mi Carol actual no encuentra muy bien ese balance y me reviento un poco porque a pesar de que tengo una condición financiera hoy muchísimo mejor que los últimos 14 años de mi vida desde que empecé a ser estudiante, sigo con una gran sed de cosechar más. Entonces lograr ese balance de una parte. Y termino la historia anterior porque me pasa que a veces no cierro las ideas por perderme entre las ramas. Decía, mis relaciones de amistad con los hombres sí son muy sanas en esa línea. Al final creo que es una honra a mi idea de aceptar que la amistad es una forma de relacionamiento como más puro, por así decirlo. Entonces con mis amigos hombres lo acepto muy bien y al revés, me sostuvieron. Yo fui una estudiante becaria durante casi 7 años de vida que hizo un montón de cosas derivadas de sus relaciones y que ahora busca retornar. O sea, ahora que ya transité a mejor vida, yo le devuelvo a mis amigos, los invito, los llevo. O sea, me desbordo en expresiones que están enlazadas a posibilidades financieras porque ellos las tuvieron conmigo antes, pero me es importante entonces ahora demostrar, mira, te estoy devolviendo de esto que me diste antes. Mi relación con el dinero tiene que ver con un deseo de independencia. Es decir, yo vengo de una familia muy machista, una familia de esas tradicionales donde el hombre está en la esfera pública produciendo el dinero y mi madre en la esfera privada dedicándose a las labores del cuidado en una época que las labores del cuidado no han sido valoradas y yo en algún momento tampoco las valoré. ¿Por qué? Porque entendí como chiquita que yo quería ser como el hombre, o sea, quería ser como mi papá. Si mi papá era libre, pues yo quiero ser como él. Y con mi papá era libre, era el que producía dinero. La historia de mi papá para mí es muy inspiradora porque es un hombre que vive en una familia demasiado precarizada, o sea, a niveles demasiado precarizados. No quiero caer aquí en el amarillismo, pero bastante. Y verlo a él tener ese ascenso económico y darnos los estudios y pues la vida que nos dio, para mí siempre fue como mi inspiración. Entonces para mí el dinero siempre ha sido la revolución, pero por la independencia, a no ser una mujer sumisa que va a ser obviamente subordinada por un hombre. Y entonces desde ahí vino que ahora ya lo sané. Ya ahora mi deseo de dinero no es por ser o no ser subordinada, sino por mí, por la vida que quiero construir. Es decir, yo sueño viajar un montón. A mí hay un montón de cosas que me gustan. Tengo, no sé, amo el arte. ¿Sabes? Como mi sueño de vida es ser coleccionista de arte. Entonces, ¿sabes? Como para eso necesito dinero, ¿no? Y entonces va desde ahí. Pero además creo profundamente en que sí ha sido en algunos momentos una conversación muy difícil con mis parejas. Es decir, yo sí he salido
con hombres que han tenido mucho más dinero que yo y ahí nunca el dinero es un tema, pero también he salido con hombres que ganan mucho menos recursos que yo y sí se vuelve un tema. Y sí he visto la incomodidad y sí he visto que les molesta mi ambición, en el sentido que yo me levanto y me dicen, ¿por qué trabajas tanto? Por ejemplo, a mí me han hecho esa pregunta. Y después entendí que esa pregunta era como... Uno me dijo una vez, ¿cómo fue que me dijo? Yo quedé ahí en shock y fue como, ¿trabajas más que un hombre? Y yo me quedé como, en ese momento ni siquiera alcancé a responder porque yo estaba profundamente tragada y era como, no entiendo. Después obviamente los años pasaron y entendí, es que le incomodaba profundamente mi ritmo de trabajo, le incomodaba que para mí mi sueño fuera una prioridad, ¿sabes? Entonces desde ahí vino mi teoría, es que yo no creo en el 50-50. O sea, yo no creo en el 50-50 de la cuenta. Como tampoco creo en el 50-50 en nada. Es decir, quien gana más que pague más. Para mí es el tema de la redistribución. ¿Sí sabes? Entonces yo con eso hice las paces. Es decir, yo sí puedo salir con alguien que gane menos dinero que yo, fresca a la pelota. Y tampoco te voy a exigir como, tienes que pagar el 50% de esto. Es como, gana menos. Pues yo pago más y yo le veo cero lío. Y sé que eso es muy incómodo para algunos hombres. Porque masculinidad frágil, porque el hombre que gana menos se siente que pierde poder, entonces evidentemente cuando eso les molesta, existe ahí la masculinidad frágil. A mí, es decir, no es una cosa que me genere escozor para nada, pero compañero, si tú ganas más, paga más. Es decir, a mí ni me hace ser menos feminista, ni me siento subordinada, es como si ganas más, se llama redistribución económica. Entonces, pero también sané eso, porque vengo de esta cultura caribeña. Yo no he podido sanarlo. Que el hombre tiene que pagar todo, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Por qué lo sané? Porque ya yo sé que soy independiente económicamente. Entonces, como sé que soy independiente, es como, me vas a violentar. Es que, cariño, es que te estás dejando pagar, pero es que yo me puedo pagar esto. ¿Sabes a lo que voy? Y si no me lo pudiera pagar, no es una cosa que atente contra mí. Pues más adelante me lo podré pagar si lo logro trabajar y ya. Es decir, no es una cosa que me mate. Entonces, por eso lo tengo súper naturalizado. Y también entiendo que hay veces que se tiene más dinero y hay veces que se tiene menos dinero. Y yo por eso no voy a tener como la barrera de trabajar un vínculo con alguien. Yo es que con el tema del dinero creo que también hay que gastarlo. Es decir, yo no creo en el dinero como para guardarlo en un banco. Es decir, para mí el dinero se tiene que ganar, trabajar, disfrutar, compartir, gozar. Es decir, tiene que fluir. Es decir, que mi dinero que está trabajado realmente de la transparencia, de la no corrupción, como súper anclado a lo ético, a mis valores, tiene que correr. Y también sé que es una apuesta ética, saber dónde invierto mis recursos económicos. Es decir, yo sí creo que estoy en un proceso, pues bastante, en este momento somos súper sanos con el tema del dinero. Y a mí me parece, creo que ya me está volviendo no, mentira. A mí me parece que es bien interesante también de pronto contarles a las personas un poco más sobre incluso nuestro perfil profesional, o sea, qué es lo que hacemos para ganar plata. Porque al final del día la gente nos conoce y nos conoce nuestras apuestas, pero de pronto tú le dices a alguien, Gina tiene una fundación, y pues te imaginas haciendo el trabajo social, pero no dimensionan todo el trabajo que hay detrás. Y yo quiero que ustedes sepan además que esta segunda serie, por ejemplo, está de la mano del trabajo que Gina hace. O sea, esta segunda serie de este podcast es posible porque Gina la hizo posible. Se te había olvidado, todos Gina, somos una, te amamos. Y Gina hace grandiosas cosas, yo la admiro muchísimo y es una amistad muy fundada en la admiración, porque Gina hace unas cosas extraordinarias y yo por eso me siento muy bien acompañada en este proyecto. Pero les pongo un ejemplo. Yo soy una mujer... El vestido se rodó y yo no puedo con esa situación. Ya. Volvimos a la conversación. Una señora. Yo soy una mujer que vivió casi 7 años fuera de su país, que además tiene independencia financiera desde que se graduó de la universidad, pero derivado de trabajar y una cosa que me enseñaron, pero mira, así de chiquitita estaba yo cuando me llevaban a la óptica de mi abuela a limpiar vitrinas y apenas pude trabajar, mi mamá me mandó a trabajar almacén de ropa, hacíamos cartas, vendía cartas para el Día de la Madre y para Amor y Amistad en el colegio, y todo eso fue construyendo como una mujer muy trabajadora sin pensar mucho en el goce y en el disfrute. Eso ha sido algo mucho más en la adultez, en algún momento en el que dije, espérate. Me acabas de acordar de algo. Espérate, o sea, yo necesito
¿para qué trabajo tanto y para qué? O sea, si eso no se va a traducir en un goce mío, y yo por eso casi que no escatimo dinero en lo que yo quiero, aunque no soy de lujos. En eso tenemos algunas diferencias tú y yo en las formas de gastar y las cosas que nos gustan a cada uno. Yo soy doña experiencia 100%, yo no le presto mucha atención. Quienes me conocen saben que seguramente me vas a ver con el mismo bolso infinitamente hasta que ese bolso se dañe, porque yo soy así. Eso sí, se me va toda la plata, pero en otras cosas. Pero ¿qué otras cosas he hecho? Y ahora estoy en un camino, es como un torbellino de emociones muchas veces porque salto entre proyectos. Yo hoy soy docente universitaria, ahí está como el centro, digamos, de mis ingresos, o es a lo que le tengo que dedicar más tiempo, pero en paralelo construí una consultora, entonces estoy intentando ser doble emprendedora con Aguas Profundas, ahora este proyecto, con la consultora, con uno de mis mejores amigos, y ahorita justo le decía allí, al menos sé que me siento bien acompañada en mis sueños financieros, y eso me parece muy relevante. No he podido todavía dar un paso que me hace falta, y es lanzarme a proyectos que dependan 100% de mí. Y es algo que lo tengo muy punzante. Le temo mucho a buscar plata sola. Y eso es supremamente raro. No me atrevo a buscar dinero todavía sola, a pesar de lo mucho que lo quiero. Necesito como que alguien medio me empuje y vaya conmigo para recordarme como, es que si fracasamos vamos juntos. Y yo creo que esa es una sensación muy particular. Tú, G, cuenta. ¿Cómo hago plata? ¿Cómo haces plata? Pues yo emprendí socialmente, y este emprendimiento, que sí es una fundación, también tiene un brazo que es una marca. Entonces, he hecho de todo. Es que cuando pienso en los inicios de Oslatinas me da como, ahí sí se me agua el ojo, porque yo sí creo que yo parí un proyecto que tiene 6 años. Entonces he vendido desde rifas, o sea, así empezó Oslatinas, vendiendo una rifa, vendiendo camisetas, hasta ya poder ganarnos y aplicar a proyectos internacionales para hacer lo que hacemos todo el tiempo, que son desde podcast en vivo, hasta talleres de formación, hasta talleres de educación sexual en zonas precarizadas. ¿Sabes cómo eso es? Y por supuesto, cada proyecto me tiene que pagar pues por mi servicio. O sea, así yo tengo que hacerte cuñas, G, porque de verdad yo quiero que la gente dimensione algo sobre el trabajo social, y hay formas éticas de tener un emprendimiento social y de que sea financieramente sostenible sin minimizar todo lo que pares en tu proyecto, por así decirlo. No estoy diciendo que sea fácil. No. Estoy diciendo que hay formas éticas de hacerlo, y yo te admiro muchísimo por eso. Yo además, antes que amiga de allí, fui compradora de Dos Latinas y de la marca de Dos Latinas. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y lo que logra Gina, las habilidades que tiene para financieramente además negociar, les diría... Todo este proyecto es posible solo porque Gina tiene unas grandes habilidades de las que yo carezco o voy desarrollando en paralelo con ella, que yo admiro muchísimo, y eso es algo que quiero destacar hoy. Yo creo que eres una vieja muy buena haciendo plata. ¡Wow! Eso está muy bello. Amiga, le he perdido también, o sea, es decir, como que esto no nace de un repollo, como diría una amiga mía. Es decir, yo sí he tenido que atravesar mis miedos. O sea, para mí, por eso yo digo que Dos Latinas es mi revolución. O sea, es salirme de toda mi zona de confort. Es pelar la cara y decir, creo que esto vale la plata. Esto cuesta. La primera vez que pedí 100,000 pesos para Dos Latinas, ustedes no saben. O sea, lloré toda la noche. 100,000 pesos. O sea, porque todo el tiempo yo fundé Dos Latinas con el deseo de yo no quiero ser una fundación que se sostenga por donativo. Eso lo tuve claro. Y yo jamás pueden conocer la historia de la fundación, y jamás, si la palabra donativo ha existido 10 veces en 6 años, ha sido mucho, y el donativo no es tan donativo porque hay algo a cambio. Es decir, yo te doy esto. Entonces es como una transacción de compra. ¿Por qué? Porque yo creo, y esa es mi apuesta política, y es que todos los proyectos sociales tendrían que ser sostenibles por el trabajo que realizan. O sea, eso es como mi apuesta. Y entonces yo sí sueño seguir aprendiendo a generar recursos, o sea, a que no me dé pena pedir plata por mi trabajo, pero eso ha sido construido. Quiero consejos en esa línea, da un consejo en esa línea que es muy importante, eso de, es muy importante lo que acabas de decir. La primera vez que pedí dinero y me costó mucho fue prepararme la noche y decir, Gigi, prepárate a recibir muchos no y no pasa nada. O sea, y he recibido todos los no de mi vida, pero resulta que salió un sí. Y caminé. No, y un sí. Y seguimos caminando. Pero
un no negociable, y yo estoy totalmente segura que Oslatina fuera más grande si yo fuera vendida en nuestros valores. Eso es, mi no negociable es: no realizo ningún proyecto que no esté alineado a nuestra apuesta de concepción del mundo. También he tenido historias horribles de marcas, por ejemplo, que se han aprovechado tanto de mí como de nuestra imagen. No quiero decir nombres, pero una vez nos dijeron, me pusieron a hacer un montón de cosas, empezaron a vender cosas nuestras en todas las ciudades, una cadena gigante, y nos dieron 300,000 pesos después de 6 meses. O sea, he tenido esas historias. Y también he tenido la historia de vivir 2 años sin ganar un peso y gastar los ahorros de toda mi vida. Es como si la gente no sabe lo que hay detrás, ¿no? Y he tenido crisis y de prestarle plata a mis amigas, Carol, una vez como: necesito por favor que me preste 5 millones de pesos para hacer un proyecto porque no tengo y quiero caminar. Es decir, como que... Y no es que yo tenga siempre 5 millones en la cuenta así para mandar, pero en ese momento lo tenía. ¿Saben? Como si hay una parte bonita que yo sí me siento agradecida de estar reconciliándome con ese... de yo merezco, y por qué un trabajo social, la gente que vende, no sé, chicles merece generar dinero, y por qué nosotras que estamos haciendo un trabajo que realmente tiene una apuesta ética, por qué no podemos tener dinero. O sea, para mí esa es como la plata. Acostúmbrense al no, y que el no significa que no van a ver sí. Esa es como mi gran consejo, y perderle vergüenza. O sea, me dicen no y yo, ok, y al día siguiente voy con otra cosa. Y acostúmbrense a valorar el trabajo y a saber cuánto cuesta tu trabajo. Mira, si yo tuviese un consejo que dar, daría ese: ponle un precio a tu trabajo justo y di de aquí para abajo, por ejemplo, no, porque eso cuesta mi tiempo, eso me cuesta el esfuerzo de hacer X o Y cosa. Condiciones claras que yo tengo hoy en día: yo tengo un perfil profesional específico que he desarrollado de determinadas maneras. Si a mí alguien llega y me dice, pero alguien lo hace por menos valor, pues ve y lo haces con alguien por menos valor. Mi trabajo cuesta esto, cuesta tanto, y hago mis apuestas y sé cuánto cuesta mi trabajo. Esa es una gran ganancia que tengo hoy en día, que hoy sé cobrar, que fue algo que me costó muchos años desarrollar. Yo antes no sabía cuánto costaba mi trabajo, hoy sí sé cuánto cuesta mi trabajo, y no me da pena cobrarlo, porque además entiendo, yo me he matado muchísimo en la vida para construir la persona que profesionalmente soy, y eso tiene un precio porque vivimos en un sistema capitalista, y no me tiene por qué dar pena cobrarlo a nadie. Hay dos cosas que diría aquí. La primera es que yo vuelvo y repito, así como no creo en el 50-50, yo creo en la proporcionalidad y creo en lo diferencial, como todo en la vida. Es decir, Dos Latinas jamás en la vida le cobraría a un colegio público, jamás le cobraría a una colectiva. Al contrario, financiamos. O sea, eso es decir, yo genero riqueza, escúchame, Dios quisiera. O sea, yo cojo recursos de acá y siempre hay un tema de redistribución. O sea, y esa es nuestra apuesta ética. Y para mí eso es muy importante. Es decir, el dinero se tiene que redistribuir. Tenemos que apoyar otros proyectos porque siempre el dinero queda en las mismas manos. Para mí eso es como fundamental. 2, comiencen de menos a más. Es decir, si tienes mucha vergüenza, si tienes demasiada vergüenza como yo tenía, o sea, demasiada vergüenza, que yo decía como, no, yo voy gratis. Me decían, ¿cuánto cobras? Y yo, no, así. ¿Cuánto cobras? Y yo voy gratis. Y así mucho tiempo, porque me da pena, comienza el ejercicio de menos a más. O sea, hoy cobro 100 pesos y la gente te va a decir, eso es muy poquito, hasta que tú comienzas a tener conciencia de, ok, esto cuesta, esta es mi tarifa, y debajo de esto no voy. Y rodéate de gente, y esto importa muchísimo, rodéate de gente que crea en la justicia económica. O sea, para mí eso es revelador. Yo me atrevo a hablar de plata con mis amigas. Tengo, no tengo. No tengo, amiga, ven y te invito. Es decir, yo creo en la redistribución económica, yo creo en la justicia económica, yo creo en la justicia social, y que no sea el silencio. O sea, para mí el silencio no económico es una forma de violencia también. Saber de pronto una amiga que esté en un matrimonio que no tenga recursos para salirse de un tema de violencia. Por eso es importante hablar de plata. Por eso es importante hablar de plata. Es muy importante porque muchas mujeres están encerradas en círculos de violencia por no tener recursos ni para coger un taxi ni para pagar un abogado. Entonces no es un tema menor, y menos en un sistema capitalista. No es un tema superficial en un sistema capitalista. Muy, muy de acuerdo. Y yo les diría además, si son como yo, que les da miedo arrancar solos,
oye, busca bien, rodéate, júntense. O sea, todos mis proyectos paralelos son posibles hoy, como acabo de decir, porque tengo posibilidad de construirlos con personas en quienes confío en sus habilidades y en sus capacidades y que tienen además habilidades diferentes a las mías, ¿no? Yo casi siempre cuando busco, por ejemplo, personas para trabajar en proyectos, a veces les digo, yo no necesito gente como yo, porque para eso estoy yo. Yo necesito gente mejor que yo en aquello en lo que yo no soy buena. Entonces yo generalmente, de hecho, siento que trabajo con gente que es mejor que yo en áreas determinadas, desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de consecución de recursos, desde el punto de vista de organizar equipos o algo. O sea, sé bien qué es lo que yo hago, cuánto cuesta eso y qué, por ejemplo, otras cosas necesito cuando de formular equipos para búsquedas financieras se trata. Yo ahí no soy tan... Sí, como tan asertiva como tú me gustaría. Yo, en cambio, soy una vieja muy soñadora. O sea, yo pelá para soñar y yo. O sea, te lo juro. Porque yo sí creo que los sueños se trabajan y se trabajan mucho. Entonces, yo prefiero una persona que esté al lado, que sueñe conmigo y que crea en lo que hacemos, más que tenga todas las capacidades. Porque me ha pasado, o sea, he tenido gente en el equipo que tiene todas las capacidades, pero que no entiende o que no sueña. Yo prefiero el soñador o la soñadora que esté por nosotros. Esto tiene sentido. O sea, es que lo que nosotras hacemos vale la pena. Para mí eso es importante. O sea, que esté en el corazón de esto vale la pena, esto tiene un valor agregado. O sea, no es solamente una transacción económica, esto es algo más, es algo que apuesta a otras formas, a otras cosas. Entonces yo busco gente que esté a mi lado, que sueñe y que crea. Para mí eso es el motor fundamental. Lo demás se aprende. O sea, es que la gente no sabe, pero es que yo he sido domiciliaria, yo recibo llamadas, yo pido plata. O sea, Dos Latinas ha sido... Echa el cuento de la domiciliaria, yo también repartía cosas de la óptica de la casa en el centro de Barranquilla, patoneadora oficial de la óptica. O sea, la gente es como que veía redes sociales y Dos Latinas y entonces yo recibo llamadas, empaqueto, he aprendido de bordados, he aprendido de diseño, o sea, yo soy politóloga. Y eso, entonces yo digo, las cosas se aprenden, pero la pasión por un proyecto no. Y entonces yo sí prefiero gente a mi lado apasionada, con apuestas, de que entiendan eso. Entonces para mí mi consejo sería, rodéate de alguien que cree que los sueños se pueden trabajar colectivamente. Rodéate de alguien que cree que puedes echar para pulso y que si la embarramos y vamos para adelante. Es decir, el error es permitido. En el emprendimiento, el error es sabiduría. No quiero romantizarlo, pero cuando nosotras no sabemos en el emprendimiento, eso es prueba y error. O sea, le decía, los errores son plata en los proyectos financieros y hay que asumirlo. Y por último, ya se nos fue el tiempo y me da mucha rabia y es cuando mujeres como nosotras que no venimos de hogares con mucho dinero, es decir, nosotras no venimos de hogares pues de gente de herencias y demás, sino de una clase trabajadora, muy trabajadora, vuelvo y repito, nuestras familias, tanto la mamá de Carol, que ha sido el sostén económico a raíz de Carol, ya conocen, si no, escuchen los otros episodios, y yo que vengo de un papá que fue el sostén económico de no solamente de nuestro núcleo, sino de toda su familia, por la situación precarizada, pero precarizada extrema de donde vienen, aprendimos algo que ojalá nuestra generación desaprendiera y es el dinero desde el sufrimiento. O sea, yo vengo es que hay que sufrir y hay que sudar y, mejor dicho, el dinero es para sobrevivir. Y yo quiero sanar esa parte de mí porque he creído que el trabajo tiene que darme mucho sufrimiento para poder generar recursos y, en cambio, ahí estoy ahora con ese deseo de sanar eso. Me encanta ese cierre, G. Yo simplemente agregaría, hoy soy una mujer que se siente cómoda siendo ambiciosa, aunque estoy navegando cómo externalizar eso en una forma que sea aceptable. El deseo de generar dinero es un deseo legítimo. Para nosotras las mujeres. Para nosotras las mujeres. No nos hace ni interesadas, ni materialistas, ni superfluas. Es un deseo legítimo que repercute en nuestra calidad de vida y yo me siento cómoda sabiendo que soy una mujer independiente financieramente. O sea, lo que yo he podido hacer en mi vida desde la independencia financiera es algo que yo le deseo a muchas personas. La autonomía económica es importante y trascendental para poder construir proyectos de vida con mayor libertad. Es decir, desde esa idea de qué quiero yo, qué me hace feliz a mí y cómo puedo hacer eso con los recursos que yo genero para mi propio proyecto de vida, que es el más importante
en mi vida de momento, porque quizá mañana diga otra cosa, quizá mañana me enamoro, quizá mañana tenga hijos, lo que sea, y cambie de parecer. Pero mi proyecto de vida es el más importante para mí en este momento, y para él la producción o la proyección financiera es trascendental, y con ello me siento cómoda y creo que es absolutamente importante, aceptable, defendible, promovible y demás. Y así cierro yo. Bueno, yo quiero que, mejor dicho, nos cuenten, porque sé que esto es un tema bastante incómodo, que nos cuenten qué opinan. Y nada, te quiero, amiga. Yo Seguimos. a ti. Salud. Salud. Chao.